Muy buenas tardes a todos los seguidores de tu página y de tu canal Reino de María. Recuerda también seguirnos por Instagram en Reino de María 33, por TikTok Reino de María 33 y también por Facebook. Bueno, antes de empezar, recuerda regalarnos una suscripción y si eres nuevo en este canal, pues este canal es católico y especialmente la finalidad es hablar sobre las apariciones marianas y sobre la defensa de los dogmas marianos. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre una pequeña investigación que he estado haciendo pues, a lo largo de este mes. Hablaremos un poco sobre la Didache, especialmente sobre la tradición apostólica. Y este es el problema, el planteamiento. Claro que lo trataremos de hacer en varios videos. Con un video no bastará. Ya, recuerda también compartir este video para que más personas puedan aprender sobre la fe católica. Por ejemplo, la problemática será sobre la enseñanza de los cristianos primitivos. Haremos una comparación con la doctrina protestante y la doctrina católica. Porque hay muchas personas que dicen que los primeros cristianos vivían la fe como viven los protestantes. Entonces, yo te hago esta pregunta. ¿Cómo crees que vivían los primeros cristianos? ¿Se parecían más a los católicos o se parecían más a los evangélicos? Entonces, trataremos como de resolver esa problemática. ¿La doctrina de los primeros cristianos es más parecida a la doctrina católica o a la doctrina evangélica? Esta es una de las problemáticas que existe dentro de la iglesia actualmente. Se habla muchas veces de una iglesia visible entre los católicos y los protestantes muchas veces hablan de una iglesia invisible, una iglesia que está en el corazón de cada uno, para no decir que Jesucristo realmente fundó una iglesia. Queremos interrogarnos sobre la vida de los primeros cristianos, su manera de percibir y vivir la fe. ¿Qué será? Como hemos dicho, más parecida a los católicos o más parecida a los protestantes. Eso vamos a tratar de poco a poco en varios videos, pues ir observando. Los evangélicos muchas veces en sus estudios bíblicos niegan la existencia de los libros deuterocanónicos, deuterocanónicos, y no lo toman en cuenta, porque sencillamente dicen ellos que no son inspirados por Dios. ¿Cómo podemos hablar de sola escritura, que es doctrina altamente protestante, si ellos mismos no poseen una Biblia completa? Ya iremos hablando. Ahorita estamos haciendo una como lectura general de lo que vamos a ir hablando, ¿ya? Especialmente los evangélicos no tienen una Biblia completa. Entonces, ellos niegan los libros deuterocanónicos y ya iremos explicando un poco más adelante qué son esos libros, cuáles son. Ahora, ¿qué podemos decir de tantos libros históricos que son parte de la tradición de la iglesia? Ya, como la Didache, que vamos a ir hablando sobre la Didache. Muchas veces la fe evangélica es una fe alejada de la realidad histórica. Niegan todo tipo de libro que no sea la Biblia. Ellos dicen claramente, solo la Biblia basta. Si no está en la Biblia, no existe. Si no está en la Biblia, no lo creo. Si no está en la Biblia, no es real. Y vamos a ver por qué eso es un error. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la Didache.
Vamos a tratar que este video dure solamente media hora. Ya. La DIDA-G es la más antigua fuente de normativa eclesiástica que posee. Es posible que proceda de la región de Siria y los últimos estudios parecían situarla no antes del año 70 ni más tarde de los primeros siglos. Ya. Algunos dicen que fue en el siglo primero, ya otros dicen que es a finales del siglo primero, ya llegando más al siglo segundo. Lo que sí podemos decir es que ya no se puede como aceptar que algunos evangélicos quieran como catalogar en la Didache como un libro escrito en el siglo tercero y cuarto. Eso ya es inaceptable, porque los evangélicos eh, pretenden como poner esas fechas, porque es claro que cuando la fuente es más cercana a la época de los apóstoles, tiene mucha mayor veracidad. Entonces, ellos no quieren aceptar que el libro fue como escrito, ¿no? En el siglo primero y máximo podemos decir en el siglo segundo. Ya, ¿qué más posee la Didache? Dice que posee pues una especie de manual para los obispos. Instrucciones de cómo llevar los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la liturgia. ¿Qué es lo interesante de este libro de la Didache? Que es un, por decir así, conocemos como que es un libro de la tradición de la iglesia. Ya que leyendo este documento, llegamos a la conclusión ya, que la iglesia primitiva es es más católica, entonces, que protestante. Entonces, este documento da testimonio de la catolicidad de la iglesia primitiva. Por eso es importante como estudiar la Didache. Entonces, en resumen, por eso que muchos evangélicos nunca te van a hablar de la Didache, te la van a esconder, no, no van a querer que tú leas sobre la Didache. Ya posee 16 capítulos, ya, y son los capítulos que poseen la doctrina elemental de los primeros siglos. Ahí habla sobre el sacramento del bautismo, por ejemplo, iremos hablando un poco, ya, cómo se bautizaban los primeros cristianos, si el bautismo es por inmersión, si tiene que ser en una piscina, si tiene que ser en el río Jordán, si tiene que ser, ¿no? Entonces, ya veremos cómo se bautizaban los primeros cristianos. También cómo era la Eucaristía. Si para los primeros cristianos la Eucaristía era un símbolo, una presentación, o si es que realmente, como creen los católicos, la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo. Todos esos temas iremos conversando, iremos hablando. Ya. Esto es un dato muy bueno, que si tú deseas lo puedes ir anotando. Por ejemplo, sabemos que la Didache nunca llegó a ser parte del canon de la iglesia. El canon se conoce como los libros inspirados por Dios. Nunca llegó a ser inspirado, pero los cristianos lo reconocían como un libro inspirado, en el sentido de que lo utilizaban como un libro inspirado. Yo sé que hay muchos libros que sirven, ¿no? Por su material, por sus enseñanzas, eh, te sirven para formarte en la fe.
y son muy buenos, pero nunca llegaron a ser parte del canon. Incluso muchos cristianos, incluso en la liturgia, utilizaban uno que otro escrito de la Didache, aunque nunca fue considerado como un libro que está dentro del canon bíblico. Era un libro muy, muy, muy reconocido y muy utilizado por los primeros cristianos. Como digo, se llegaba a leer en ciertas liturgias en los primeros siglos. Mira tú, qué importante que era la Didache para los primeros cristianos y actualmente pues ni se habla de ella. Incluso hay muchos católicos que no ni saben de la existencia de este libro. Ya, la palabra Didache quiere decir en griego, claro, es como la enseñanza de los apóstoles. Y especialmente, pues, es una sintética regla de vida elaborada según las instrucciones del Maestro Jesús y sus apóstoles. El texto fue escrito originalmente en griego, como hemos dicho, por los primeros cristianos. Ya es el primer documento no canónico que se tiene constancia. En resumen, es un compendio de la iglesia primitiva ordenada, que contiene, como hemos dicho, contiene en sus 16 capítulos, y iremos poco a poco explicando después, contiene temas sobre la liturgia, contiene temas sobre doctrina, ¿no? Sobre moral de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. La veracidad del escrito, como hemos dicho, ya. Como hemos dicho, la Iglesia Católica, nosotros ya la decimos, ¿no? Decimos que no puede ser ya por encima del siglo II, sino que está entre el primer siglo y máximo el segundo. Pero muchos protestantes, tratando como de negar su validez, ya lo quieren incluso fechar o asignar ya por el siglo tercero, ya. ¿Por qué? Porque tratan de criticarlo y tratan de cierta manera quitarle esa validez. Y como yo dije, como yo expliqué, que la veracidad se basa, pues, mientras más cerca de la fuente, ¿no? Más cerca del siglo primero, el escrito tiene más validez. Y es por eso que muchos modernistas y muchos teólogos evangélicos lo quieren fechar, ¿no? Ya por el siglo III para decir que no tiene validez. Y aquí vamos, pues, a hablar un poquito sobre los temas que se tocan en la Didache, ¿no? Por ejemplo, muchos padres de la iglesia lo consideran como un libro inspirado. Entonces, era considerado para los padres de la iglesia como un libro inspirado por Dios. Sabemos que el canon estaba en formación, se estaba formando el canon, todavía no existía un canon bíblico, por eso que es un poco absurdo pensar que la iglesia primitiva era evangélica porque no existía una Biblia. Lo que conocemos como Biblia es lo que ellos en ese entonces pues lo conocían como el Antiguo Testamento. San Pablo cuando dice, ¿no? que todo el libro es inspirado por Dios, todo el libro de la Biblia, se refiere al Antiguo Testamento. E incluso los propios judíos tenían todavía un problema para considerar el canon judío, ¿no? Ya, entonces, bueno, eso más adelante iremos viendo. Pero se conocía, pues, lo que se conocía como Biblia,
era el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no existía. Entonces, ya mirándolo ahí, podemos entender que la iglesia primitiva no era evangélica, porque no existía la Biblia. O sea, los evangélicos dicen, solo la Biblia basta. Ya, ¿qué es importante? Algo importante de la Didache es que ellos citan bastante libros como Sabiduría y Eclesiastes. ¿Ya? Y estos son libros deuterocanónicos, que los evangélicos dicen que no son inspirados por Dios, al igual que los judíos. ¿Ya? Posee un alto grado de doctrina católica. Como he dicho, al leer este libro, la Didache, pues uno llega a la conclusión que los primeros cristianos eran más católicos que protestantes. ¿Y qué habla la Didache? En conclusión, ya, algunos temas que toca. Por ejemplo, habla de dos caminos, que es el camino de la vida, el camino de la muerte. Se habla del bautismo de fusión, de cómo era el bautismo en general. Se habla de la limosna, que es importante para el perdón de los pecados, lo que conocemos como si te salvas por gracia o te salvas por obras. A veces los evangélicos dicen que solo te salvas por gracia y que no tienes que hacer nada. Te quedas tirado en la cama, te quedas acostado, te quedas sentado, no hago nada porque ya estoy salvado, porque Dios te salva por la gracia. Entonces la Didache dirá que es importante la limosna para el perdón de los pecados. La Didache también habla del purgatorio, de la existencia del purgatorio, como ya los primeros cristianos reconocían el purgatorio, que es como una cárcel, un lugar de purificación. A veces los evangélicos dicen que los católicos pecamos, ¿no? Porque dicen que ya iremos al purgatorio y en el purgatorio ahí se nos va a perdonar todos nuestros pecados. Pero cuando hablamos del purgatorio jamás pensamos, ¿no? Que irán los que cometen pecados mortales y al final no se arrepienten. Al purgatorio van todas las personas que han confesado, se han arrepentido de sus pecados mortales y han hecho penitencia, pero que no han podido purificar ya algunos pecados veniales y no han podido con el tiempo pues hacer como suficiente penitencia o reparación pues para poder pues reparar ese pecado o esa pena. Entonces vemos que el purgatorio es un lugar de purificación, ¿ya? Pero para las personas que se han confesado y se han arrepentido, pues no es que hay que todo el mundo va a ir al purgatorio, ¿no? Pues si tú, dirá el catecismo de la Iglesia Católica, mueres en pecado mortal y sin arrepentirte, no vas al purgatorio, vas al infierno. Entonces, muchos evangélicos no conocen la doctrina católica y con tantas mentiras y tantas falsedades engañan a las personas. Por eso que también la IDG habla de los falsos profetas, ¿no? Y una característica de los falsos profetas, porque la IDG resalta bien claro, dice que muchas veces son personas que dicen que hablan en nombre del Espíritu. ¿Cuánta gente escuchamos que dicen, el Espíritu Santo me dijo, o Dios me dijo que te diga este mensaje? Y ellos siempre dicen que hablan, ¿no? En nombre del Espíritu, pero que es fácil reconocer a un falso profeta. ¿Por qué? Porque muchas veces son personas que se lucran de la fe. Son personas que a través de engaños, ¿no? Buscan lucrarse de la fe. Y vemos que los reconocido diezmo de los pastores, habla de la jerarquía de la iglesia. Entonces claramente habla
de la ordenación sacerdotal, ¿no? De los presbíteros, de los obispos, de los diáconos, que iremos hablando poco a poco, porque muchos evangélicos dicen, no, ya en el Nuevo Testamento no existe el sacerdocio, ¿no? Que el sacerdocio solamente es hasta el Antiguo Testamento, desmintiendo las cartas a San Pablo, a Timoteo, que el mismo San Pablo incluso da las características, ¿no? Cómo tiene que ser un presbítero. Ahora ellos dicen que no, que ya el sacerdocio terminó ya en el Antiguo Testamento y en la Nueva Alianza, pues ya no hay sacerdocio. No sé de dónde sacan eso. Si uno lee bien la Biblia, se da cuenta que el mismo San Pablo, pues relata cómo tiene que ser la ordenación a los presbíteros. Interesante es también que habla de la venida de Jesucristo. De hay que estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo ahorita le hago una pregunta aquí en el en vivo que estamos haciendo. ¿Ustedes conocían esto de la Didache? ¿Ustedes sabían de la existencia de este libro y lo importante que es la lectura de este libro para poder nosotros pues confirmar muchas de las doctrinas católicas? Entonces, en conclusión, soy así un poco temático, todo, porque lo que trato es no lanzar tanto contenido, que mucha gente a veces se aburre, se cansa, sino el poco contenido que les voy aquí, pues, resaltando, te quede bien claro las ideas. Y la idea es que el descubrimiento de este libro de la Dida G, que por cierto, no se reconoce la totalidad de su autor, pero se cree realmente que fue San Bernabé, ¿no? ¿Cierto? San Bernabé. Entonces, ahí tú puedes leer un poco sobre la vida de San Bernabé. Y vemos que la finalidad, pues, de este libro en general es resaltar un poco la doctrina de los primeros cristianos, de los cristianos primitivos. Y al final tú vas leyendo, pues sacas una conclusión, que la iglesia primitiva era más católica que evangélica en su manera de vivir la fe. Trataremos de, en varias secciones, pues, ir viendo un poco más sobre la didaje, ¿no? Porque la didaje también habla sobre la confesión de los pecados. Por ejemplo, la iglesia evangélica niega la existencia de la confesión de los pecados. Entonces, para ellos, pues, solamente en la época de Jesucristo, cuando Jesús estuvo en la tierra, él perdonó pecados porque él era Dios, ¿cierto? Ya, y cuando ya el Señor murió y fue al cielo, ya es como que esa gracia del perdón de los pecados, pues, desapareció. Y al final, pues, ellos no quieren tomar en cuenta, pues, algunos textos bíblicos, especialmente el texto después de la resurrección, ¿no? Cuando el Señor sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo y claramente les da el mandato de perdonar pecados. A los que ustedes perdonen pecados, les serán perdonados, y al que no le quieran perdonar, no les será perdonado. Entonces ellos niegan esos versículos, ¿no? Y niegan esa autoridad que tiene la iglesia dada por Cristo de perdonar pecados. Como hemos dicho, habla sobre los falsos profetas, sobre la Eucaristía y el perdón de los pecados. Sobre eso quisiera resaltar un poquito antes de que termine el video, porque sabemos que
apóstoles y la iglesia se reunían el día domingo, ¿no? El domingo del Señor, ya. En cambio, la iglesia separada dice que el día del Señor es el sábado. Y vemos que existe fundamento bíblico, incluso la Didache nos lo resalta claramente, que los apóstoles y que las iglesias primitivas se reunían los días domingo, que el domingo es el día del Señor, ¿ya? Y que realmente ellos recibían la Eucaristía. ¿Y que era la Eucaristía? Como conocemos, acción de gracias, ¿no? Pero la Eucaristía era recibir el cuerpo del Señor. Y para ellos, como dirá San Pablo, deberían tener la conciencia limpia, ¿no? Discernir, reconocer realmente que el pan no es solamente un simple pan, sino que es el cuerpo del Señor. Entonces, antes de comer del pan, había que confesar los pecados, porque es imposible que en pecado, ¿no? En pecado mortal, no San Pablo dirá después, ¿no? El que come este pan sin haber discernido, ¿no? Que es el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Entonces, ¿cómo ellos se acercaban limpios o puros a recibir el pan de la Eucaristía? Pues era obvio que tenían que confesar sus pecados. También que habla la Didache, el capítulo 15 dice que habla sobre los obispos y diáconos. ¿Cuál es la única iglesia que tiene obispos y diáconos? No es la pentecostal, no es la iglesia bautista, ¿no? Los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. Bueno, la única iglesia que tiene obispos, diáconos, presbíteros, y bueno, y sobre todo que tienen esa autoridad por la imposición de las manos, es la iglesia católica. Todas las otras iglesias separadas, pues, dicen que ya no existe el sacerdocio. Entonces, para ellos solamente existen los pastores. Y yo les hago esa pregunta. ¿En qué parte de la Biblia? Porque ellos dicen que en ninguna parte de la Biblia y se habla de la ordenación de los sacerdotes católicos. Yo les pregunto a los hermanos evangélicos, ¿en qué parte de la Biblia se habla de la ordenación o de la institución de pastores? Que me indiquen el capítulo y el versículo para leer. Entonces, lo dejamos aquí para ver si nos reunimos la próxima semana con un taller y seguir como hablando sobre ciertos temas de la didaje. Cuando yo empecé pues el programa del Reino de María, había prometido que iba a hablar sobre la defensa de la virginidad de María, especialmente de los dogmas, ¿no? Y ahora que tengo un poco más de tiempo libre, pues estoy empezando a leer pues un libro de Mariología para sacar pues la información más importante, transcribirlas a Word, ya, y empezar pues a hacer también así algunos programas sobre la defensa de los dogmas marianos. Y el objetivo también del Reino de María era hablar sobre algunas apariciones marianas. Y para finales del mes de marzo, ya casi por abril, pues tenemos organizado una entrevista para hablar sobre Medjugorje, ¿no? En sí, de qué tratan estas apariciones marianas de Medjugorje y conocer un poquito más. Aquí mismo en el canal Reino de María podrás encontrar un poco sobre la aparición de Garabatal y también sobre las apariciones de Fátima, de los mensajes. Y ahora iremos hablando, estudiando un poquito más sobre las apariciones de Medjugorje. Bueno, esto ha sido el tema de hoy. Hablamos un poquito sobre la Didache
¿no? Tratando de resolver esta pregunta, ¿la iglesia primitiva era más católica o era más evangélica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Han leído la Didache? ¿Les gustaría leer? Lo pueden encontrar en documentos PDF en internet. Y bueno, yo les recomiendo leer bastante la Didache. Y si te ha gustado pues este video, pues recuerda suscribirte, recuerda regalarnos un me gusta para seguir con la evangelización y para seguir con la enseñanza, ¿no?, de la doctrina de la Iglesia Católica. También vamos a sacar tiempo para hablar un poco sobre apologética católica, por ejemplo, la existencia del purgatorio, la intercesión de los santos, ¿no? Sobre temas de la idolatría, qué es la idolatría. Vamos a hablar un poco también sobre la Eucaristía y trataremos de hacer videos breves, cortos, no más de 30 minutos sobre estos temas para un poquito, pues, conocer un poco la doctrina de la Iglesia y relacionarlo con la patrística y relacionarlo con la Biblia para ver que hay esa relación entre la tradición oral y la tradición escrita, ¿no?, entre las Sagradas Escrituras y lo que dice pues los santos padres de la Iglesia. Entonces iremos relacionando un poco eso y trataremos de sacar tiempo para seguir pues haciendo una especie como de una biblioteca de todos los temas, ¿no?, que nos van a ayudar a nosotros a tener más fe. Entonces muchísimas gracias, pues recuerda, somos Reino de María, seguimos evangelizando por YouTube, recuerda apoyarnos, yo soy de Ecuador, soy Santiago Suárez de Ecuador y bueno, también pues tendremos invitados más adelante. Trataremos de invitar a Leonardo Agdalá del Depósito de la Fe, que él también habla mucho sobre este tema de la vida. Muchas gracias, pues Dios los bendiga. Gracias por ese apoyo.